Bien, el día de hoy tenemos como tema eje principal la sostenibilidad en ecosistemas alpaqueros. En ese sentido, me complace presentar a Lolo Mamani. Él es director de la Escuela Profesional de Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín, de Perú. Y hoy nos hablará acerca de la cosmovisión andina en ecosistemas alpaqueros. Antes de escuchar a Lolo, conozcamos algo más de él. Lolo Juan Mamani Daza es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Políticas Sociales y Planificación Estratégica, licenciado en Antropología, director de la Escuela Profesional de Antropología y decano de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. Entre los temas de trabajo aprobados por Lolo, podemos ver problemas campesinos, patrimonio cultural, interculturalidad, pastoreo y agricultura. Bienvenido a los foros Perú Modadeco y Alpaca Fiesta 2021, Lolo. Te escuchamos. Muy buenos días con todos. Primero, quiero agradecer a la Asociación Internacional de la Alpaca, ¿no? Y con ello a Alpaca Fiesta y Perú Moda Deco 2021 por tener la amabilidad de invitarme a hacer digamos, un discurso sobre la cosmovisión y domesticación de los camellos sudamericanos, ¿no? Esta exposición lo hago en base a investigaciones realizadas eh, de antropólogos que trabajaron en el mundo andino, ¿no? Y junto con alpaqueros, en entrevistas realizadas por mi persona, ¿no? Observaciones de campo y la convivencia con los mismos. Bien, entonces voy a hacer las presentaciones de las diapositivas para que así sigamos el rol de la conferencia. Bien, como podrán ver en esta toma fotográfica, es una estancia tradicional de donde viven nuestros alpaqueros, en este caso de la provincia de Quillum, ¿no? Ahí tienen organizados todos sus espacios, donde están sus canchas, sus viviendas, ¿no? Y donde manejan también todo su mundo cosmológico del poblador al pastoreo alto andino de Arequipa. Eh, Bien, los temas que vamos a tratar son grandes, son temas muy amplios que requieren, digamos, más días, ¿no? Lo que he tratado es hacer un pequeño, digamos, compilación, resumen de ideas centrales con relación a la cultura andina y la domesticación, ¿no? De los camellos sudamericanos o camellos andinos, que voy a tomar esas dos tipos de terminología, ¿no? Queremos saber un poquito de la cultura andina, ¿no? Sobre cómo esta cultura andina ha tenido su construcción, en este caso, sobre el origen de los camellos sudamericanos y la domesticación de los mismos, ¿no? Y la parte central de este tema se va a escribir cuando hablemos sobre la cosmovisión, cultura y el pastoreo de los camellos sudamericanos. Y terminaremos para ver también, bueno, ¿qué está pasando? Esa cosmovisión continúa, no continúa, ¿no? En este mundo moderno, donde los cambios bruscos se suceden en las grandes ciudades, donde las tecnologías están cubriendo los espacios humanos, ¿no? ¿Y qué pasa, ¿no? Con esa cosmovisión tan humana que han venido trabajando nuestros pastores de alpaca, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro último tema. Bien, aquí podrán ver un pastor de alpacas, ¿no? Llevando a sus animales a comer, ¿no? Podrán ver, este es un bucal, ¿no? Podrán ver que los cerros están verdes, más o menos esta toma ha sido más o menos ya en lluvia, o finales de lluvia, en el mes de marzo, ¿no? Donde nos invitaron los pastores para participar justamente de un ritual del mismo, ¿no? Bien, cultura andina. ¿Qué entendemos por cultura andina, no? Muchos decimos y pensamos, ya no existe la cultura andina. ¿Qué es cultura andina, no? La cultura andina, su nombre lo dice, pues, es la expresión de la forma como viven, ¿no?, los pobladores que están en la zona de los Andes. Y justamente en esta zona de los Andes, ¿no?, ha empezado la historia, ha empezado la construcción de su cultura, ha empezado la identidad, ¿no?, de nosotros los peruanos, ¿no? Entonces, de ahí ha empezado y ha bajado a todos los niveles de nuestro país. Históricamente, ¿no?, se dice, ¿no?, de que cuando llegaron los españoles,
no había un solo pueblo, habían cientos de pueblos. Y estos cientos de pueblos nos demuestra también que esta cultura andina estaba distribuida en una diversidad cultural. Había diversos grupos, ¿no? Con diversas costumbres, en diversos pisos altitudinales, en diversos climas, ¿no? Y dentro de los diversos espacios territoriales geográficos, ¿no? Y empieza a construirse o continuar este proceso de la construcción de la cultura de los peruanos que viven en los Andes. Y dentro de esta diversidad hay pastores, hay agricultores. Dentro de esta diversidad hay grupos étnicos. En el Perú, los collaguas, en Arequipa, los collaguas y los cabanas, ¿no? Que es el lugar donde he tenido mayor experiencia de trabajo, ¿no? Sí, en esta zona andina, ¿no? Va a haber todo un sistema de construcción de miles y miles y millones de años, ¿no? ¿No? En este lugar, en estos miles y millones de años, en estos lugares, son los pastores, ¿no? Quienes van a tomar, digamos, todo un conocimiento generalizado para justamente, ¿para qué? Para vivir en relación alpaca-hombre. Voy a hablar hombre no con términos machistas, sino más o menos cómo piensa la racionalidad de la población campesina, ¿no? Bien, si es así, entonces nuestro Perú es un universo donde hay agricultores y los que viven en las quebradas. También hay alpaqueros que viven en las alturas a más de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde la agricultura tiene límites, ¿no? Donde no hay agricultura, en otras palabras, ¿no? Ahí están nuestros. Pero, ¿cómo llegan estas alpaquitas, estas llamitas a estas zonas alpandinas? Eso también significa millones y millones de años, ¿no? Empieza desde la migración o de la llegada de los primeros Homo sapiens a América, ¿no? Cruzan el estrecho de Bering, ¿no? Y pasan millones y millones de años y llegan a América del Sur, ¿no? Entonces, una vez que llegan a América del Sur, empiezan estos hombres a buscar sus fuentes alimenticios. Pero estos hombres no llegan solos, estos hombres llegan cazando, ¿no? Y seguro las hipótesis son reales, que llegaron cazando también a los camélidos, ¿no? De la vieja Europa, ¿no? Los camélidos van a tomar en esa América del Sur un lugar adecuado de sobrevivencia, un proceso de transformación, digamos, eh, eh, zo- zoológica y fitotécnica, ¿no? Y el resultado tenemos hoy alpacas, llamas, tacos y licor. Entonces, ese es nuestro mundo, ¿no? Bien, dentro de este conocimiento que nos da las explicaciones arqueológicas y antropológicas, nos dice que estos pobladores, no, estos animales, estas alpacas, no vivían en las zonas de las alturas. Es una hipótesis que maneja, ¿no? Es probable que vivían todavía en las quebradas, en lugares más propicios donde los seres humanos podemos vivir y los animales y todas las especies, ¿no? Eran digamos, las quebradas calientes, los valles interandinos, ¿no? Y empiezan a vivir ahí, ¿no? Y debido a todo ese proceso de cacería, ¿no? Entonces van siguiendo a estas especies y estas alpacas van buscando mejores lugares donde poder sobrevivir a, digamos, expensan de estos Homo sapiens o de estos seres humanos que vienen a cazar, ¿no? Bien. También las evidencias arqueológicas nos demuestran de que los primeros camellos sudamericanos que se encontraron fueron hace más o menos unos 6.000 años, ¿no? Justamente, digamos, en la zona de las Pampas de Junín, ¿no? Ahí se encuentran las primeras evidencias y probablemente ese es el lugar donde haya practicado, digamos, la mayor cantidad de cacerías de estas especies. ¿Mm? Bien, domesticación de los camellos sudamericanos, ¿no? Bien, sí, pues estos datos arqueológicos nos demuestran que hace 6.000 años ya estaban aquí, ya estaban en esas condiciones, con esas características fitotécnicas, pero también los datos arqueológicos nos demuestran que se ubicaron a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Justamente en ese lugar donde había cacerías, ¿no? Según el historiador Duccio Bonavia,
dice que nos menciona que el proceso de domesticación de los camellos sudamericanos se inició en los Andes peruanos entre los 10.000 y 5.000 años antes de Cristo. Sí, efectivamente, hay evidencias materiales que nos demuestran hasta la fecha. Hay pinturas rupestres, hay petroglifos, donde se muestran a cazadores, ¿no? Siguiendo en este caso, a guanacos, que eran, y hay más evidencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en Arequipa están las cuevas de Zumbay, las cuevas de Moyupunco, donde nos demuestran tales hechos, ¿no? Bien, sí, pues, las sociedades eran de cazadores y recolectores de alimentos andinos, quienes de alguna u otra forma, ¿no?, lograron domesticar a la alpaca, el lama pacus, a las llamas, el lama glama, ¿no? Y todavía en condiciones silvestres se quedaba la vicuña o vicuña y los guanacos, ¿no? Lama guanacoide, ¿no? Entonces, tenemos esas 4 especies de conejos sudamericanos que están ubicados justamente en estos pisos altitudinales, en estos pastos que no han cambiado todavía durante miles y miles de años, ¿no? Justamente esas pinturas rupestres, ¿no? Esos petroglifos que están en las cuevas, empieza la construcción de estos pastores, ¿no? La construcción de toda una cosmovisión, ¿no? Y preguntarse de cómo hay estas especies, ¿no? De preguntarse qué existe en la naturaleza, ¿no? ¿Por qué en este medio tan bonito ahí tenemos nuestros alimentos, ¿no? Ahí tenemos nuestros medios de subsistencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, así estos camellos, digamos, estos hombres andinos van a empezar a preguntarse hechos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, en base a estas especies de camellos andinos, que él sobrevive, ¿no? Y en tal sentido, empiezan a tener fe, empiezan a tener cierto nivel de humanidad hacia estas especies. ¿Por qué? Porque estas especies les dan carne, les dan estiércol, ¿no? Les dan fibra o los cueros para empezar a abrigar. Bien, bien. Entonces, viéndolo así desde ese punto de vista, estos seres, digamos, humanos empiezan a tener ya esa percepción, ¿no? Eh, Estos camellos no necesitan irse muy lejos, sino vivir alrededor donde están estos pastos naturales, ¿no? Y en estos pastos naturales empieza también construir sus viviendas, ¿no? Y empieza a conocer la naturaleza, las estaciones, qué épocas hay más pastos, qué épocas hay menos pastos, qué épocas son de sequía, qué épocas son de frío, ¿no? Que no toda la vida van a estar en los mismos lugares. Los pastos de alguna forma también se van acabando y se van deteriorando. Y la racionalidad campesina empieza a trasladarlos de un lugar a otro, ¿no? Pero eso dentro de sus propios dominios, ¿no? Y que se llama, por algunos antropólogos, se llaman la transhumana. Y con ello empezamos a hablar de un criterio muy importante que también es notorio dentro de este proceso histórico-cultural, que es el sedentarismo andino, ¿no? Como resultado ya de la domesticación de las alpacas, como resultado ya muchos más antes, ¿no?, del descubrimiento de la agricultura, ¿no? En estas sociedades, ¿no? Digamos, ya así, digamos, constituidas, todo empezó con un proceso de domesticación, ya no solamente habrán animales silvestres, habrán domesticado, la llama y la alpaca van a tener sus propias funciones dentro de la racionalidad de estos pastores, ¿no? Así también van a generar muchos saberes, van a generar tecnología alrededor del manejo de estas alpacas, ¿no? Van a tener prácticas de el manejo de las mismas praderas, van a saber controlar también el manejo reproductivo, ¿no? También, ¿por qué no pensar siempre también en la prevención y el control de enfermedades? Bien, otro tema que vamos a hablar, y ya que es el tema central, es la cosmovisión cultural andina y el pastoreo de los camellos sudamericanos. Sí, bueno, ya han pasado miles y millones de años, ya los pastores se han establecido en esta zona de Puna, ya, se, ya, ya tienen sus formas de vida, ya son sedentarios, ¿no? Y podemos empezar a explicar cómo empieza a construir. Justamente aquí en esta fotografía que ustedes ven, este es un ritual. Está la familia, donde está el curandero,
¿no? Y aquí al fondo pueden mirar las alpaquitas. Ellos ya están en su estancia, ¿no? Acá están sus perros, los insumos que van a utilizar para esos rituales, ¿no? Que vamos a hablar hoy. Pero para empezar a hablar de la cosmovisión, tenemos que ubicarnos en algunos, digamos, elementos que nos van a ayudar a entender cuál es el pensamiento o cómo ha ido este pensamiento histórico-cultural, ¿no? Sobre la cosmovisión andina propia, ¿no? Cómo es que estas creencias mágico-religiosas, culturales y sociales, ¿no? Se han pegado bastantes al hombre andino. Y quiero comenzar diciendo un dicho que dicen los mismos campesinos. La alpaca ha venido al mundo por los ojos del agua, para dar su lana y carne. Y cuando ellas se acaban, el mundo se observa, pone en centro la vida, ¿no? Al alma. En tal sentido, tenemos que preguntarnos qué cosa es la cosmovisión y cómo tratamos de interpretar la cosmovisión. La cosmovisión se construye desde ahora, cientos y miles de años. Y uno de los primeros que empezó a analizar sobre la construcción de la cosmovisión del pueblo andino es el cronista indígena Huamán Poma de Ayala. ¿Qué nos dice Huamán Poma de Ayala? Dice que el mundo, o sea, el universo, mejor dicho, el universo tiene 4 mundos. Sí, 4 mundos. Si nosotros no podemos, salimos de noche, miramos las estrellas, pero solamente nuestros ojos llegan a ese límite. Para la cosmovisión andina hay mundos más allá. El mundo que está más afuera de la vista de nosotros lo llaman el Jaguapay, ¿no? Que también tiene otro tipo de explicaciones. Bueno, nos demoraríamos bastante tiempo en poder explicar tal vez. Después hay otro mundo, el Hanampacha, donde miran nuestros ojos, ¿no? El mundo que está arriba. Ahí está el cielo, está el sol, el ti, está la quilla, la luna, ¿no? Están las constelaciones, los astros, ¿no? Entonces, esa es, digamos, el Hanampacha, el mundo que se mira arriba, ¿no? Pero también ahí está el rayo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay otro mundo, este mundo donde están parados estos campesinos, ese mundo donde nosotros estamos parados, sentados, y ese mundo donde vivimos y nos observamos directamente, ¿no? Y ese mundo se llama el Caipacha, o sea, este mundo, donde está la tierra, el mar, donde vive el hombre, donde viven todos los seres vivientes, digamos, los seres vivientes, los seres visibles, los seres invisibles, dentro de la concepción del campesino, ¿no? También dentro de nuestra concepción, es el mundo donde vivimos, ¿ya? Y hay otro mundo, ¿no? El mundo que está debajo del pie de estos campesinos, que está debajo de la tierra, ¿no? Y se llama el Ucupay, el mundo de abajo, el mundo del interior, ¿no? ¿Ya? Es un mundo, digamos, donde está la vida y la muerte, ¿no? Para la concepción es el vientre de la naturaleza, es la tierra, todo lo que está debajo de nuestros pies. Bien. Para el mundo campesino, en base a estos 4 mundos, hay que hacer una explicación, ¿no? Sobre el Caipacha y el Ucupacha, especialmente cuando hablamos sobre los pastores de camellos. ¿Mm? Bien, para ello tenemos que comenzar a entender algunos artículos publicados de Robert Randall, ¿no? Y él inicia diciendo, ¿no? La cosmovisión incaica de los camélidos está en los términos de circulación del agua y la energía. En otras palabras, los camélidos están relacionados al agua. ¿Cómo unos animalitos, ¿no? De carne y lana están relacionados con el agua, ¿no? Entonces ahí empezamos a buscar la explicación, a buscar el entendimiento, a buscar la visión de estos pobladores, ¿no? Y para eso existen algunos elementos, digamos, prehispánicos sobre la constitución mágico-religiosa de estos pobladores. Y llegamos hasta el dios Huitlacoche, ¿no? Es un dios panandino, de épocas pre-incas, incluso antes de la llegada de los incas, ¿no? No es el sol ni agua, sino es una fuerza vital. Eso es Huitlacoche, es el todo,
¿no? La palabra huira significa grasa en quechua, ¿no? Y también significa sangre en aymara. Huira cocha, que es sangre y grasa dentro de la concepción campesina, tanto quechua como aymara. En tal sentido, si ustedes miran a estos pobladores que están aquí en sus rituales, ¿no? Dentro de estos insumos, dentro de estos rituales, ¿no? Eh, ellos van a utilizar un elemento fundamental que es la grasa, ¿no? Pero es necesario entender que en el mundo andino, tanto la sangre como la grasa son sustancias que tienen vida. En él reside la fuerza vital. Por ello, que en todos los rituales existe la grasa o huila. En todos los rituales hay grasa de alpaca y oñamo. Si ustedes van a los mercados de los pueblos tradicionales, hay un lugar donde venden justamente estos productos para estos pobladores que aún practican estos rituales mágicos religiosos, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, grasa, ¿qué permite? La relación, ¿no? Del dios, de su cosmovisión, de la alpaca, de la llama, ¿no? Con el hombre y viceversa. Ahora, sí, pues, esa es una parte, pero también decíamos que los camellos están directamente conectados con el agua. Algunos, dice, le atribuyen que las alpaquitas, sí, dentro de su narración, ¿no? Salen de las aguas, justamente de los manantiales y los lagos, que son, digamos, dentro de su cosmovisión, dioses locales, ¿no? ¿No? Que ayudan en beneficio de la agricultura o del agua para la producción de agua, ¿no? Y se dice que también salieron estos animales de las aguas, ¿no? Y que algún día regresarán por estos medios, ¿no? Por eso siempre están en las aguas, ¿no? Hay otro de los elementos muy importantes justamente dentro de estas mesitas. Hay unas piedritas que ellas lo utilizan o lo tienen de una generación a otra. Se van dejando ahí su mesa para sus hijos y sus familiares, ¿no? Y esas piedritas son muy pulidas, muy bonitas, que se llaman las illas o las onopa, ¿no? Son unas piedritas labradas de forma de alpaca o de llama, y en el medio tienen un huequito. Es su personalidad, ¿no? Ese huequito, o adentro de esa piedrecita, le llaman la cocha. Y la cocha quiere ser la laguna o el agua, ¿no? En ese huequito colocan la grasa o la huira para hacer el ritual, ¿no? En otras palabras, decíamos que Huiracocha es el todo, es agua, es sol, es tierra. En tal sentido, es la unión y la fuerza vital entre el agua, la cocha, junta con los campesinos dentro de ese cosmovisión. Otro de los datos muy importantes que nos da el antropólogo Florio Ochoa, ¿no? Nos manifiesta lo siguiente. Dice, el espacio comprende dos mundos, ¿no? Que se complementan e integran. El Ucupacha y el Caipacha, de lo que hablamos con antes, ¿no? El primero está abajo, el Ucupacha, ¿no? En el mundo inferior, interno y subterráneo, ¿no? Pero aquí aumenta un dato muy importante, que tiene una connotación femenina, ¿no? Por otro lado, también está el Caipacha, o sea, el mundo donde vivimos, donde estamos parados, sentados, donde viven nuestros animales, ¿no? Es el mundo donde se desarrollan las actividades de los mortales. En este mundo real y actual, ¿no? Su connotación es masculina. Entonces tenemos dos mundos que tienen dentro de su cosmovisión sexo, ¿no? Dice, aumenta también el matrimonio entre la mujer del Ucupacha, del varón del Caipacha, o sea, entre los mundos, hace posible que salgan a la superficie de la tierra más alpacas para que pueda utilizar la gente de este mundo. Gracias a esta concertación se realizó el paquillí de los animales, es decir, su venida a este mundo, por los canales de comunicación que existen en estos mundos, son los manantiales, las lagunas de las montañas altas. Se darán cuenta, entonces, nos da a entender la explicación del colega antropólogo, de que dentro de su cosmovisión, estas alpacas han salido del agua, han venido
del mundo de abajo, ¿no? Del Ucupacha, y han subido al Caipacha por medio de esos conductos entre los mundos, ¿no? Como son las lagunas, ¿no? Los manantiales y de los que salen de los cerros o nevados más altos, ¿no? Entonces, ustedes se darán cuenta, así también el origen, ¿no?, de los grupos étnicos salen de los cerros que son sus apus o dioses. Eso es por un lado. Hay por otro lado también ciertas, digamos, criterios que hablan sobre la cosmovisión, ¿no? Y buscan la razonabilidad de esa población campesina, que también afirman en el mundo de hoy que los animales son propiedad del Pachamama y de la madre tierra, ¿no? Siempre han salido del Cupacha para ocupar el Caipacha donde está la madre tierra, ¿no? ¿Ya? Entonces dice ahí, la Pachamama es como mi madre, ¿no? Coloca un similar plano de equivalencia entre la tierra con la comunidad humana, ¿no? La Pachamama es mi madre. Entonces todo el mundo lo, digamos, observa que es la tierra, es parte de su vida, parte de su humanidad, ¿no? De igual modo, dice, cuando dice, crío a las alpacas como ellas nos crían a nosotros, ¿ah? Le dan ya otro sentido, ¿no? A las alpacas como sobreviven. Una equivalencia o una equidad entre alpacas y animales, donde ambos se crían, ¿no? ¿Para qué? Para mantenerse en esto, ¿no? Así puede mostrarse en estas formas de vida la ejecución de una actividad, ¿no? Pero no es prerrogativa de una de ellas, sino de ambas. En los Andes es común escuchar a los criadores de alpaca decir que, así como nosotros criamos a las alpacas, ellas nos crían a nosotros también. Entonces, las alpacas las enseñan cómo se crían ellos y cómo ellos también pueden vivir en este mundo. Algunos datos también nos informan con relación a los criadores aymaras que dicen, el día que se acaben las alpacas, desaparecerá el mundo. Sí, las alpacas han dado, digamos, como he dicho, han sido dadas por sus dioses tutelares, ¿no? A sus ayllus, a sus comunidades, para que los críen, ¿no? Esos quienes han dado son sus dioses locales, ¿no? Sus dioses como los apus en este caso, ¿no? Que ellos veneran. Bien, en tal sentido, si nosotros nos damos cuenta, explican la naturalidad del mundo alpaquero con el mundo natural territorial donde vive, ¿no? Otro de los temas que tenemos que hablar es con relación a las deidades andinas y los camélidos andinos. Sí, estamos hablando de que sí, tienen sus dioses locales. Si ustedes van a una comunidad, pregúntenles, a ver, y van a darse cuenta de que cuando ellos van a hacer sus rituales, veneran en honor a un cerro, ¿no? Y ese cerro es su apo, su dios tutelar, su dios protector, no solamente de su familia, sino de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿y cómo conseguimos eso? Mediante los mitos, los cuentos, las narraciones, ¿no?, que ellos han recibido de sus abuelos, tatarabuelos, y como dicen ellos, eso viene incluso hasta desde los gentiles. Cuando dicen que hablan desde los gentiles, estamos hablando desde las épocas prehispánicas. Por ejemplo, una de ellas considera, dice, que los animales son obsequios a los pastores por la Aihuacuna, o los dioses tutelares que se llaman Apus, y que se lo han dado para que lo cuiden, para que lo conserven. Depende del futuro de ellos para que la humanidad exista. En tal sentido, como analizábamos anteriormente, su visión es la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Mientras duren las alpacas, ¿no?, también va a durar la humanidad. Bien, mencionamos también anteriormente que las alpacas salieron del Ucupacha, ¿no? ¿Ya? Por esos contactos de los manantiales y las lagunas. Entonces, por ello, también ellos se explican y dicen, ¿no? Sí, pues, si las alpacas han salido por los manantiales y las lagunas, por eso les gusta vivir siempre en la humedad.
como tratando de regresar al mundo de abajo. Por ello el hombre tiene que tratarlos bien, lo mejor posible, porque dentro de su de ellos, esos animales son sus hermanos, son su familia, ¿no? Bien, otra de las ideas es, dentro de estas identidades, es la lectura del cielo, la lectura del espacio. Y para eso también Randall nos explica, ¿no? De que los campesinos sí justamente conocen, pues, ¿no? El espacio y el mundo y pueden explicar los buenos años y los malos años, ¿no? Tanto los alpaqueros como los agricultores tienen esa creencia mágico-religiosa de cómo saber cuándo va a ser un buen año, cuándo va a ser un mal año, ¿no? Una explicación, por ejemplo, dice que Coricochán, Dios Huiracochán, dicho, salió del lago Titicaca y llevó las aguas fertilizantes hacia el mar, a Macocha. O sea, la relación de arriba, lago Titicaca, más o menos a más de 4.000 metros, y lo llevó a 0 metros para formar el mar, ¿no? O los océanos, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice, el agua, y así el agua se observa que llega hacia los cielos. Sí, el agua llega a los cielos por medio del océano, por donde ellos dicen constituyen que hay una constelación o una nube negra llamada Yacana, ¿no? Que se ubica en la parte del sur llamada Mayurrío, ¿no? Dice, la Yacana es una enorme llama negra, ¿ya? Quiere decir, dice, Odín, el Odín del hombre o de todos los machos, ¿no? Y que por medio de la lluvia, que es el Odín masculino, se fertiliza y se asegura el continuo flujo de las aguas y también a la Pachamama. Hay otras de las características de las deidades, digamos, andinas, cuando hablamos sobre los pueblos americanos y su relación con la naturaleza. Hemos visto de que ya son más de 6.000 años, entre 10.000 y 6.000 años que los animales han sido domesticados en las zonas andinas. Y su relación natural empieza desde ahí, ¿no? Entonces, empieza como hemos, bueno, como les he mencionado, con una relación muy afectiva. Parte de mí, parte de mi vida, parte de mi familia, parte de mí, o como mis hijos, ¿no? Entonces, por la naturaleza, los animales y la tierra, es parte de su naturaleza, no solamente porque viven ahí, sino porque tienen vida, ¿no? Los animales tienen vida, pero la tierra también tiene vida, ¿no? Entonces, todos sus deseos, todos sus apetitos, todo ese misterio que cierra tanto la tierra como los animales, entonces el hombre tiene que saber. ¿Por qué? Porque va a encontrar buenos años o malos años. Va a haber épocas de mayor producción y épocas de menor producción, ¿no? Entonces, la naturaleza les va a indicar a ellos cómo se va, eh, eh, digamos, entendiendo cuándo va a ser un buen año o mal año, ¿no? En tal sentido, ellos de alguna u otra forma tratan de explicar, ¿no? Tratan de explicar y digamos, y de relacionarse. Por ejemplo, en Yayoma realizan sus ticaches, ¿no? A las alpacas, ¿no? Y esas alpacas lo realizan unos en el mes de febrero y otros también lo realizan el 24 de junio, ¿no? Fiestas de San Juan, que hacen el mercado fundamentalmente de febrero. Pero en estos rituales, ¿no? Hay justamente la participación de la familia, participación, como ven ustedes aquí, ¿no? De la familia, de, de sus insumos, de su agua también, ¿no? ¿Ya? Y frente a sus animales, lo realizan junto con sus animales, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y tratan de buscar el buen año y mal año, ¿no? Eh, bien, también existe una relación muy íntima entre, digamos, una relación muy íntima entre, digamos, entre los camineros y la sociedad andina. Ya mencionábamos con anterioridad de que justamente esta relación con los animales no es, digamos, de que es un animal o un animal, ¿no? Como lo concebimos en el mundo occidental, no. Aquí la racionalidad es muy distinta. La racionalidad, como hemos venido explicando, es una
muy humana, una contribución sociocultural desde las épocas prehispánicas hasta el mundo, ¿no? La convivencia y la vivencia es entender de que estos animales son también seres como personas para ellos mismos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, otro de los artículos que nos escribe también el mismo profesor Chat dice, ¿no? Las alpacas son como nuestros hijos. Los reconocemos como en cualquier parte, porque las reconocemos y las queremos. Cada uno, ¿no? Las reconocemos incluso desde que nace. Jonathan King también lo menciona sobre una, digamos, versión compilada por él. Dice, los pastores aymaras del sur de los Andes tienen la siguiente expresión. Nosotros criamos a los animales y los animales nos crían a nosotros. Pero esta es una especial clase de crianza, ¿no? El término aymara empleado en la expresión guay, guayguaña significa cuidar o criar en la forma que se hace una madre con una hija. El sentimiento humano, la interrelación de la humanidad entre los seres y campesinos pastores con los. Otra de las relaciones muy importantes es la organización social, ¿no? Al inicio les mostré una fotografía sobre una estancia. Justamente es ahí donde viven los alpaqueros actualmente. Esas estancias son de miles y miles de años, ¿no? Es un ambiente geográfico de gran altura y no hay nada de altura, ¿no? Donde tienen dos formas de vida. Una es la estancia, que es la casa principal, ¿no? Donde se mantiene más tiempo durante el año. Y hay otros lugares que se llaman las cabañas o caseríos, ¿no? ¿Ya? Bien, y estas cabañas y caseríos va a servir de uso estacionario. En las épocas, digamos, en que los vaqueros tienen que conservar sus bofedales, ¿no? Donde están los pastos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que cuando caiga lluvia, reflorezca más bonito, reflorezca los pastos, ¿no? Entonces, ellos agarran sus alpacas y se van a una cabaña o caserío un poquito alejado. Un poquito alejado es a veces 5, 10 horas, ¿no? Depende del lugar y la extensión de sus estados, ¿no? ¿Ya? Pero también estos animales no solamente es, digamos, carne, no solamente es fibra de alpaca, no solamente es, eh, digamos los tidos, ¿no? Tantos como los ponchos, sino también son algunas indumentarias que ellos utilizan, ¿no? Como para la producción de togas, costales, ¿no? Y algunas alfombras, ¿no? Entonces, ellos también ya conocen dentro del manejo tecnológico la cantidad y la calidad de fibra que se utiliza tanto para los ponchos o los productos tradicionales o para el mercado internacional, como también la fibra especial que utilizan para las hojas o costales donde llevan, ¿no? Bien. Estos animales también, especialmente las llamas, sirven de interconexión entre las zonas altas y las zonas bajas, entre los pastores y los agricultores. Mencionábamos con anterioridad que en esta zona donde viven nuestros pastores, no, o sea, la agricultura no hay agricultura, es el límite de la agricultura. Entonces, ellos tienen que bajar a los valles intrandinos, interrelacionarse y comercializar, ¿no? Por medio del intercambio, ¿no? Que es una economía natural también llamada Troya, ¿no? Cambian productos, ¿no? Como por ejemplo, llevan medias, chompas, sogas, costales, ¿no? Y también llevan carne, ¿no? Y también los animales parados que los matan en el lugar donde van a, digamos, a trabajar, los sacrifican para cambiar sus productos, carne por alimento, ¿no? Esa es también todo, digamos, una secuencia muy amplia, ¿no? Toda una racionalidad de comprendimiento entre los productos que cambian unos con otros, las herramientas que cambian y las medidas en especial. Aquí vamos a centrarnos ahora un poquito en un tema un poquito más amplio que ya hablamos con relación a los recursos, ¿no? Hay que tener en cuenta de que hoy en día dentro de la racionalidad campesina, estamos hablando ya del siglo XX, XXI, ¿no? ¿Ya? Y de las experiencias que se ha observado y se ha vivido, los campesinos, como ven acá, no hay ningún elemento católico, todo es andino.
Pero si ustedes van a su casa, ahí existe un sincretismo mágico religioso. El sincretismo significa la convivencia en tiempos y espacios diferentes de la religión católica y la religión campesina. ¿No? Ahí tiene su mesa, como esto de aquí, con todos sus insumos, guardadito en un costado, y en el otro lado tienen a su santo patrón, ¿no? Un santos, pues, Antonio, la Virgen Inmaculada, la Virgen de Chapo, ¿no? De toda la variedad de santos que tienen los campesinos, ¿no? Pero debemos tener en cuenta de que el ritual netamente andino que observamos en la fotografía, su deseo más importante es de que haya una relación entre la familia, los animales y las deidades que los acompañan. En este caso, ¿no? El campesino pastor sabe que sus animales son prestados, se descuida y no mantiene o no les da un buen trato, sus deidades podrán enojarse y castigar. En tal sentido, ¿no? También estos campesinos retribuyen a sus apus protectores que les han entregado los animales con ciertas ofrendas, ¿no? Ah, listo. Vamos a hablar de otro tema para acabar, es con relación a la cosmovisión andina contemporánea, ¿no? Sí, en verdad, les expliqué del sistema de la convivencia o de, digamos, de la religión católica y la religión andina, ¿no? En esta fotografía, que no está bien clara, esta es una danza de los turcos, ¿no? En la fiesta de San Antonio, en un pueblo alpaquero que se llama Cañay, ¿no? En esta danza hay una relación, cualquiera pensaría que son solamente los turcos, no, no, no. Miren, acá está el sol, acá está el Inca, por acá está, esta es la luna, en un ladito está el sol. Hay también los dioses dentro los dioses, digamos, prehispánicos y las autoridades prehispánicas en presencia de las fiestas, ¿no? Así como hay un sincretismo mágico religioso, también hay un sincretismo dentro de los símbolos, digamos, festivos católicos, ¿no? Bien, cuando hablamos sobre la religión católica andina, tenemos que hablarlo desde tres puntos de vista. Uno, la religión prehispánica, la religión católica, ese sincretismo que les venía explicando sobre el mundo mágico religioso, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta, o más o menos se ha tratado de explicar, de que la religión prehispánica, ¿no? Era una religión donde habían varios dioses, ¿no? Habían los dioses que la naturaleza les daba o podían ver, o dioses universales, ¿no? Tahuiracocha, los dioses celestes como el sol, la luna, el rayo, las estrellas, ¿no? Que están ahí presentes, ¿no? Pero también los dioses que están donde viven los seres humanos, como es la mama, o sea, la madre tierra, la madre agua, los apus y sus dioses locales, ¿no? Ese era, digamos, el mundo, digamos, religioso de la época prehispánica. Ha continuado hasta el día de hoy, ¿no? Todavía se puede observar, ¿no? Algunas comunidades y algunas familias que todavía, ¿no? Digamos, se expresan y practican, ¿no? Estos agradecimientos a sus dioses nativos. ¿Para qué? Para el desarrollo y supervivencia de la familia y para que haya mejores condiciones de vida para la misma familia. ¿Y quién le va a dar esas mejores condiciones? Son sus animales y su trabajo en la agricultura. También no podemos dejar de pensar en lo que es la religión católica, como parte de la colonización y la historia de los españoles. Pero, ¿qué significó? Significó la introducción de la iglesia y con ello el culto a los santos patrones, ¿no? En un inicio obligando a los indígenas al reconocimiento del catolicismo, ¿no? El reconocimiento de los santos, del olvido de sus dioses ancestrales, ¿no? Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021, donde han pasado ya varios cientos de años de colonización y república en nuestro país. Sin embargo, el hombre campesino, el hombre andino, ha sabido adaptarse a esas circunstancias histórico-culturales y hoy podemos llamar de un sincretismo mágico religioso, ¿no?
podemos hablar de que de una religión andina, donde existe, ¿no?, tanto la devoción para los santos patrones, como también los rituales en honor a la tierra, a mis animales, al agua, ¿no? Entonces, cada uno en su momento, en su tiempo y en su espacio, ¿no? Pero dentro de su concepción se practican, ¿no?, especialmente cuando hay estas fiestas patronales. Personalmente, yo he visto antes que empiecen las fiestas patronales, los mayordomos hacen sus rituales para que la fiesta salga bien, para que ningún campesino salga perjudicado o dañado, ¿no? ¿No? Y que la familia tenga digamos, un prestigio dentro de su pueblo. Otro, y el último tema es el cambio de fe de la religión andina, ¿no? Y esto se debe, este cambio que se está generando dentro de nuestra sociedad ya hace varios años, ¿no?, es la introducción del protestantismo dentro de la religiosidad, ¿no? Los datos censales del 2017 nos indican que está aumentando el protestantismo a nivel nacional, ¿no? A nivel, digamos, cuando hablamos de zona urbana y zona rural, y la rural que es la que más nos interesa en estos entonces, ¿no?, nos indica los siguientes datos, dice ahí, ¿no? La población campesina católica tiene el 78.8%, ¿no? ¿Ya? Y para el 2010, eso es para el 2007, y para el 2017 tiene el 74% reducción, ¿no?, en la zona rural, ¿no? Mientras la iglesia evangélica, que es la que más número de, digamos, de creyentes tiene, ¿no?, en el 2007 tenía el 15.3%, hoy tiene el 19.4% para el 2017. Estos son datos que nos entrega el Instituto Nacional de Estadísticas de nuestro país. Bien. El crecimiento del protestantismo en el mundo andino significa la pérdida de su fe, su cosmovisión en relación a su naturaleza, y así podemos escuchar de los mismos campesinos que dicen lo siguiente: los rituales están perdiendo vigencia. A decir de los campesinos, las nuevas familias alpaqueras no tienen el mismo respeto a la naturaleza. Y por otro lado, los creyentes evangelistas consideran a los rituales como prácticas paganas. Bien, y voy a dar lectura, ya para finalizar, a estas 4 conclusiones. Los asentamientos humanos hace más de 15.000 años antes de Cristo fueron los que comenzaron este proceso de domesticación de alpacas y llamas, especialmente en Telaranchay, que se encuentra en el departamento de Junín, lugar donde comienzan a construir su cosmos y también su relación humana con la naturaleza. La relación hombre-tierra, espacio, es la construcción de la cosmovisión de la cultura andina, entre ellos los pastores de alpaca, siendo el Pacha, el mundo de abajo, quien da origen a los camélidos para la sobrevivencia de los pastores de Puna, al cual le otorgan sus rituales como agradecimiento a la verdad. La concepción de los camélidos sudamericanos dentro de su cosmovisión no es un animal más, sino un hermano, que tiene sentimientos y se encuentra dentro de la vida social, económica y religiosa de los pastores de alpaca. La presencia del protestantismo dentro del mundo andino está logrando el cambio del pensamiento religioso, dejando al olvido sus prácticas ancestrales, ¿no? De la misma manera resulta la introducción de tecnologías con poca visión intercultural. Muchas gracias, espero que les haya gustado, ¿no? Este temita que es mucho más grande, ¿no? ¿Ya? Y con eso concluyo, ¿no? Aquí me pueden ver justamente practicando los rituales con los campesinos. Gracias. Muchas gracias, doctor Rolo, a usted por esta tan interesante ponencia. A continuación, doctor, por favor, queremos que nos resuelva una pregunta. La eficiencia y la productividad nacieron en la era industrial y actualmente son parte del enfoque de competitividad, exigiendo la maximización y uso intensivo de los recursos productivos. En el caso de la ganadería alpaquera, ¿cómo se consideran estos conceptos en el marco de la cosmovisión andina?
Ya, bien. Bueno, estamos hablando de un mundo moderno, ¿no? Donde se exige la mayor producción, en este caso de fibra de alpaca, ¿no? El campesino tiene una concepción primero de sobrevivencia de sus animales, ¿no? Ellos saben de que tienen que sobrevivir porque sus alpacas les van a dar, digamos, fibra de alpaca y les van a dar carne. La fibra la van a comercializar. Una alpaca cada 2 años les alquilan para poder comercializar. En tal sentido, ellos tratan de generar, digamos, de mantener las especies, ¿no? Por medio de sus rituales y cosmovisión. Recordemos de que ellos les van a pedir a sus animalitos de que vivan y que les sigan dando fibra de alpaca. Para eso realizarán su cosmovisión, realizarán sus rituales, ¿no? Harán sus caches también para que estos vuelvan a producir. El mercado es muy exigente, ¿no? El mercado no le interesa esta parte humana que viven nuestros campesinos. Pienso que tanto los técnicos como los especialistas en la producción y la productividad de camélidos y producción de fibra deben tener un poquito más de racionalidad y cuidado, ¿no? Con el pensamiento de nuestro poblador. A eso le llamamos un trabajo intercultural, ¿no? La relación campesino e industria en este caso, ¿no? Y también pienso que si queremos tener esta cultura viva dentro de este mundo, digamos, muy economicista dirigido por el mercado, también debemos de pensar en mantener esta cultura viva de nuestra sociedad. Miren, han pasado miles de años y ellos siguen practicando sus rituales, que significa una u otra forma que les da resultados, ¿no? Hablando ya económicamente, digamos, conforme al mercado, ¿no? En tal sentido, es necesario esa racionalidad, comprendimiento y entendimiento, ¿no? Nuestros vecinos entienden a sus animales y a sus recursos naturales que existen en los medios como parte de su vida, como parte de su familia. Gracias. A usted, doctor, por tan interesante ponencia y nos ha aclarado muchísimo el panorama. Muchísimas gracias, doctor. Listo. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación. Doctor Lolo, ha sido un verdadero honor contar con usted y toda su experiencia. Estamos seguros que su presentación nos inspirará muchísimo. Muchas gracias y nos vemos más adelante en el panel. Listo. Gracias. A usted, doctor.